y para empezar a promocionar los derechos, porque bueno, cuando salió el DNI de Lulú en el 2013, ella tenía 6 años, muchas personas les dijeron, bueno, ya está, conseguiste un derecho, punto. No, ese fue un inicio de un camino muy duro, ¿no? Que nos pasa a todos. Hay muchas dificultades en la educación, en la salud, en la justicia, y sobre todo por esto de no entender que una infancia puede ser trans, como cualquier otra identidad, ¿no? Entonces, bueno, el batallar esos derechos nos empezamos a hacer un poco cargo las familias. En Infancias Libres trabajamos, nos dividimos en edades, ¿no? Y en identidades también. Sí. Se trabaja mucho con las niñeces el tema de la aceptación de sus cuerpos, porque también por muchos años se dijo que son personas que nacen en un cuerpo equivocado. ¿Y cuál es el cuerpo equivocado? No existe un cuerpo equivocado. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el correcto, no? Existe una sociedad con una cultura mundial, lo digo, biologicista, binaria, cisgénero, heteronormativa, que dice cómo ser. Entonces, existen los cuerpos travestis, existen los cuerpos intersex, ¿por qué no? Que están totalmente invisibilizados y sufren una violencia muchísimo, no sé si es hasta mucho más violenta que la violencia trans, ¿no? Sí. Pero entonces con esto de empezar a trabajar el amor a su cuerpo no está equivocado, el orgullo a la identidad, porque vivimos en una sociedad que nos muestra constantemente que hay que tener vergüenza sobre la identidad trans, al invisibilizarlo, ¿no? De que el niño o la niña es el que está equivocado. El niño o la niña es el invisibilizado, el que no se le puede ver, el que no se le puede reconocer, en un montón de espacios, empezando por la familia. La familia es el primer lugar de exclusión, históricamente, y me atrevo a decir que todavía lo sigue siendo. El segundo lugar de exclusión es la escuela. Realmente un niño o una niña trans en una escuela es revolución, hoy, y antes ni hablar. Porque resistir una escuela que también tiene todos estos mandatos, para una niñez trans es sumamente difícil. La mayoría de las niñeces, digo la mayoría porque no son todas, cada caso es particular, cada experiencia es particular, la mayoría de las niñeces empieza a expresar con disconformidad del género que nosotros le impusimos, más o menos a partir de los 2 y los 4 años. Más o menos, ¿qué saben del ser trans? ¿Qué saben? Sí. ¿De qué significa ser trans? ¿Qué es la identidad trans? ¿Qué sería una persona trans? En la sociedad vos sos un género y vos te autopercibís de otra manera. Me quedo porque digo, qué bueno que sepan contestar algo. Pero ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil porque no te lo explican en ningún lado, ¿no? Entonces sí, es eso, justamente, es nosotros imponemos un género de acuerdo al genital con que nace. Si nace con vulva es una nena, si nace con pene es un varón. Tenemos un dilema cuando hay una persona intersex. Nosotros decidimos con cuál genital se va a quedar y con qué género va a ser. Eso es otro tema que bueno. Entonces, una persona trans es la que dice, no, mirá, no estoy de acuerdo con este género que vos me pusiste. Distinto de cuál sea el con el que es. No se elige y es más allá de un sentir. Es. Todos nosotros sabemos que somos. Y si nos preguntamos desde qué momento sabemos que somos, ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque ni uso de razón, más o menos. Bueno, una persona trans también, en general, ¿no? Las personas cisgénero seríamos mayoría de la sociedad, que somos los que sí estamos de acuerdo con el género que nos impusieron, y bueno, por supuesto que está todo preparado para nosotros, ¿no? Para las personas cisgénero.
Entonces, ahí empieza el primer desafío de una niñez. ¿Cómo poder expresar a esa familia que se equivocaron? ¿Y qué va a expresar con 2 y 4 años? No me va a poder decir, mamá, papá, mira, yo te explico, soy una persona transgénero porque vos no me siento identificada, tal cual. Lo va a empezar a expresar con todo su sentir interno, ¿no? Con angustia, con depresión, con enojo, con síntomas físicos, qué sé yo, caída de pelo, brotes, asma, todo lo que pueda, ¿no? Va a empezar a decir, no estoy bien en lo que me están marcando, hay algo mío que no está cuadrando acá. Cuando pueden poner en palabras algo, es cuando entienden cómo está constituido esta cultura. La mayoría, la experiencia por el jardín de infantes o la escuela, les sirve de mucho para poder expresar esto, ¿no? Este jardín de infantes que está totalmente dividido en rosa y celeste, con rincón de nenes, las fila de nenas, la fila de nenes. Todas las nenas tienen el pelo largo, todos los varones tienen el pelo corto y se comportan de determinada forma, ¿no? Estas expresiones y roles de género que vamos marcando desde el jardín de infantes. Entonces dice, claro, mi lugar es acá. Y ahí automáticamente es donde la maestra le dice, no, tu lugar es acá. No, pero a ver, vos estás diciéndome que culturalmente esto es de nena. Bueno, yo no me identifico con esto. Yo me identifico con esto. Pero no lo dice tu cuerpo, no lo dice tu expresión, ¿no? Y ahí empiezan a marcarle. Bueno, cuando el nene estalla o la nena estalla, ahí es donde pueden expresarlo. Después viene la segunda dificultad, que es si la familia está capacitada para poder escuchar. No, generalmente no. Generalmente no saben qué hacer. Si viene una niñez y te dicen, no, te confundiste conmigo, yo soy un varón, ¿no? Automáticamente lo que hacemos es, como toda sociedad académica, vamos a decir la verdad, nosotros estamos acostumbrados a que el académico es el que tiene el saber y el que nos habilita. Entonces lo primero que hacemos es ir al psicólogo, ¿no? O preguntarle a la maestra o al gabinete de orientación. La mayoría de las familias nos encontramos con que no saben lo que les está pasando. Y la mayoría de las familias, casi un 70 y pico % que recurren a los psicólogos les explican que ya se les va a pasar. Que ya se les va a pasar, que está mal, que es un juego. A ver, sí, los niños y las niñas se expresan a través del juego, que es muy importante para entender también cuando hay una niñez trans en el aula, ¿no? Pero hay una diferencia con jugar, ¿no? Yo vengo, tengo una actividad, puedo personificar algo, pero después me saco eso y me voy y estoy bien y como, duermo. Bueno, no, una niñez trans no puede. Además, no puede angustia, comer. La angustia, el dolor, Claro, los supuesto. síntomas físicos no deben tener que ver con un juego, sino con... No, por supuesto, porque van acompañados de todas estas cosas que yo estoy expresando, ¿no? Porque generalmente no comen, no duermen, tienen pesadillas. Digamos, hay algo que realmente no los vemos, no los estamos reconociendo. Cualquier persona que no la reconozcan, más siendo una niñez, ¿no? Que le dicen, no tenés un lugar, porque prácticamente es eso lo que les estamos marcando. Vos no tenés un lugar, vos no existís. Y sobre todo ni siquiera te doy una respuesta de lo que te está pasando. Va a tener una angustia demasiado grande. Entonces, los psicólogos y las psicólogas generalmente hay también en la psicología esto de, ¿cómo se llama la palabra? De reafirmar el género. El género. No, bueno, si esa niñez se expresa como una niña, hay que sacarle todo lo que es de nena, o la culpa es de la madre porque tiene un deseo reprimido, seguro que el papá está ausente. Son muchas mujeres en esa casa, o si es una masculinidad, me parece que hay mucha violencia en esa casa, o ustedes van mucho a la cancha, o ¿no? Entonces como que con esto estamos induciendo, digo, ¿por qué siempre subestimamos a todo tipo de identidad que no es la cisgénero? Porque nosotros le preguntamos a una niña cisgénero si realmente está bien así.
¿no? O sea, las conductas son las normales. Y si es una niña que es un poco bruta, bueno, será una nena machona. Pero no ponemos en juego su identidad ahí. Pero sí lo hacemos y sí subestimamos al resto de las identidades, ¿no? Como que no están permitidas, como que no pueden suceder. Bueno, entonces por un lado eso de que la verdad que la psicología no nos ayuda para nada. Y realmente el reclamo nuestro es que esa psicología se tiene que modernizar, porque estamos hablando de algo que viene de hace no sé cuánto, una teoría que viene de hace más de 100 años, no sé cuánto tiene, que realmente tiene que empezar a modificarse y que realmente es algo que es muy serio, porque a través de esas experiencias que se pasa con el psicólogo o la psicóloga, las niñeces sufren muchísimo. Y no hay que olvidarse que hay dos estadísticas que nosotros como cultura y como sociedad hemos inducido a que esto pase. Que es un 40% de suicidio en la adolescencia y una expectativa de vida de 32 años que a medida que pasa el tiempo sigue bajando. O sea, hay que hacer un análisis y preguntarse por qué. Por eso son las cosas que nos juntamos las familias y empezamos a batallar, ¿no? Porque cuando nosotros nos dicen, bueno, una niñez trans, y empezamos a averiguar y decimos, bueno, mi hijo tiene una expectativa de vida de 32 años y un 40% de suicidio en adolescencia, que antes de la ley de identidad de género era de un 80%. Un 80% de suicidio. Entonces, no es porque ser trans implica que vos vas a suicidarte. Implica que hay un crimen social el cual uno debe hacerse cargo. ¿Y cuál es ese crimen social? El no dar un lugar. El no dar un lugar de pertenencia. El violentar constantemente, no solo las violencias que sufre una persona trans, desde violaciones, abusos, golpizas, exclusiones, etcétera, pobreza, son como las más graves. Pero la mirada es una violencia, ¿no? El vos no podés, el vos no pertenecés, el vos estás equivocado o equivocada es una violencia, ¿no? Entonces todo este combo de cosas es lo que hace que una niñez, una adolescencia, no quiera vivir más. Y la verdad que es un peso inmenso. Yo creo que ahí es donde debemos empatizar y decir, ¿y si yo estuviese en ese lugar? O si mi hijo o mi hija estuviese en ese lugar, ¿qué haría yo, no? La ley de identidad de género tiene 7 años. ¿La conocen? ¿Conocen la ley de identidad de género? ¿La leyeron? ¿La entendieron? Leí algunas cosas. La ley de identidad de género, yo creo que una de las cosas de que por qué es tan maravillosa es porque está escrita por el colectivo travesti, con ayuda de otras. Pero a ver, quien se cansa, quien se harta, quien no quiere... A ver, nadie en la sociedad iba a hacer nada por las travestis si no eran ellas mismas. Ahí está la grandiosa Luana Berkins que dice, marica, vamos a pelear por nuestros derechos porque esta sociedad no nos va a dar nada. Nos quieren paradas en una esquina prostituyéndonos. Que nadie pregunta por qué llegan ahí, ¿no? Una niñez, una feminidad trans travesti, que es expulsada de su casa, expulsada de dos formas, o te vas de esta casa, puto de mierda, o las violencias de golpizas y etcétera son tan fuertes que se termina escapando, que a nadie le importa. Y si tengo 12, 13, 14 años, que es el promedio más o menos de cuando esa feminidad travesti trans es expulsada de su casa, ¿dónde va a terminar? A la escuela no puede ir más, porque tampoco tiene un lugar en la escuela. ¿A dónde va a terminar? Para comer, para tener un techo. Va a terminar en la prostitución. Y la mayoría de los hombres cisgénero que consumen esa prostitución, la consumen entre los 12 y los 14 años es donde más se consume. Digamos, cuanto más niña es, más la consume. Ya si tiene 25 o 30 años ya está vieja, ya directamente. Entonces, sí es uno de los puntos donde Infancias Libres militamos por el hecho de que
una travesti, una feminidad trans, no elige la prostitución. Podemos nosotras, nosotros, nosotres tener el privilegio cisgénero de elegir, pero una travesti no tiene. Entonces, si vos tenés 13 años, te echaron de tu casa, no tenés para comer, y lo único que hacen es verte en una esquina y decir, vení, vení, que por te doy 200 mangos, ¿qué va a hacer? ¿Eso es elegir? No, eso no es elegir. Y eso es una responsabilidad de toda una sociedad. Porque si nosotros vemos a una niña cisgénero de 12 años parada en una esquina, todos nos vamos a alertar. Y todos vamos a decir, ¿dónde está la familia? Esto es pedofilia. Pero si vemos una travesti, ese es el lugar donde debe estar. Luana Berkis hacía un ejercicio con esto, ¿no? Que le preguntaba, si tuvieses que dibujar una travesti, ¿cómo la dibujarías? Y seguramente la dibujaría con botas, con pollera corta y parada en una esquina. Porque ese es el lugar que le dimos socialmente. Y es el lugar que le quedó cómodo al Estado. Y es el lugar que le quedó cómodo al sistema prostituyente también, ¿no? Entonces, ¿qué políticas de inclusión? Si no son ellas mismas las que tuvieron que decir basta, copemos las escuelas, hagamos revolución, seamos esa academia que habla por nosotras y por nosotros, que vive hablando por nosotras y por nosotros y nos dice si estamos enfermas, si estamos bien, si estamos mal, cómo tenemos que ser, etc. Copemos esas academias y empecemos nosotras a tener esa voz, ¿no? Porque siempre escuchamos hablar del colectivo trans travestis a personas académicas y género. ¿Y dónde está el lugar que habilita esa voz? ¿No? Entonces,